El universo de Victoria cada día se expande más, con nuevos mods, nuevo contenido y obviamente muchísimos nuevos países para jugar. Ya no solamente tenemos al viejo IPM o HPM mod, con los cuales podemos jugar con países que sí existieron en la historia, pero que al jugarlos tantas veces empieza a ser un poco aburrido. Chavos, hoy les traigo los mejores mods de líneas temporales de Victoria 2. Hoy finalmente vamos a ver mods que jamás habíamos mencionado dentro del canal. Esto básicamente líneas temporales como 1444, como el 1600 o 1700 o bueno, todos los cientos que te podáis imaginar, ¿vale? Además, os quiero invitar a conocer el nuevo Instagram del canal. Este no es un Instagram donde subo contenido personal, fotos, no, sino básicamente Reels y Shorts, ¿vale? Donde vais a poder conocer nuevas cosas sobre Victoria 2, curiosidades, nuevos mods, absolutamente todo. No solamente Victoria 2, sino también Victoria 3 y contenido de Paradox Interactive, ¿vale? Ahora sí, let's go to manos. Hey, hey. Y por supuesto que empezamos con lo mejor. Tenemos al Ultimatum mod, uno de los mods de líneas temporales más conocidos. Este mod es literalmente el que más agrega líneas temporales de todos los mods que se han creado en Victoria 2. Podemos jugar desde el año 1600, cuando el Imperio Español estaba on fire, al igual que el Imperio Otomano. Pero vayamos a ver las fechas exactas de una vez por todas. Podemos empezar a jugar en el año 1604, 1714, 1784, 1800, 1836, 1861, 1870... y la Primera Guerra Mundial en 1914. No sé por qué parezco mi profesor de historia cuando estaba en cuarto de secundaria. Antes la Navidad se celebraba por creencia, pero hoy la Navidad ya no se celebra por creencia, se celebra más por costumbre. Porque la creencia navideña era que un hombre regordete, vestido de rojo, nos traía regalos. Ahora, bueno... Vale, y luego tenemos la Interwar Periods en 1923, la Segunda Guerra Mundial en 1939, la Guerra Fría en 1946, la Guerra de Vietnam en 1964 y el New Millennium. Además de que tenemos uno muy especial que es el futuro. Pero claro, ahora solamente hemos mencionado sus líneas temporales. En términos generales, el mod está bastante bien. Sin embargo, al abarcar tantísimas épocas, la verdad es que no tiene un buen rendimiento. Y también no tiene muchas decisiones para varios países. Hay cientos de países de distintas líneas temporales que no tienen ninguna decisión. Y la verdad es lo único que le falta al mod. Darle un poco más de vida, darle más decisiones, renderizarlo un poco más, optimizarlo un poco más. Y sobre todo que no se crashee, porque a muchos se le crashea este mod, incluyéndome a mí. Y es por eso que está en este puesto, ya que al abarcar mucho, aprieta muy poco. Y en el puesto 3 tenemos al Uncivilized War, un mod bastante galáctico, el cual nos da diferentes países de distintas épocas, aunque no necesariamente así. Podríamos decir que este mod se sitúa entre el siglo XV y XVI. El reto del mod es que básicamente todos los países están incivilizados, por lo tanto tenemos que ser los primeros en civilizarnos y empezar a conquistar como locos todo el mundo. Es un mod súper galáctico para jugar prácticamente con cualquier país, y la mejor parte de todas es que este mod tiene mantenimiento, lo que significa que sus creadores actualizan el mod constantemente. Por lo tanto, si es que hay algún bug o algún nuevo país que vosotros les gustaría agregar, podéis hacerlo a través de la página de ModDB, dándole recomendaciones al creador de manera directa. Este mod es increíble para matar el aburrimiento y tener experiencias bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados en Victoria 2, ya que se centra principalmente en la conquista mundial. Con cualquier país podemos hacer un World Conquest muy fácilmente, y el único lado negativo que le veo a este mod es el tema de las rebeliones. Una vez que hemos conquistado un montón de países, vamos a tener un montón de rebeliones que pueden llegar a ser muy molestas. Así que mejor pónganse de tono de llamada este sonido.
En el puesto número 2 tenemos al Golden Age mod, uno de los mejores mods que he probado en mi vida de Victoria 2. Este mod nos lleva al año 1444. En efecto, en la misma época en la cual inició Europa Universalis 4, de hecho en la misma fecha incluso. Es más, me atrevería a decir que este mod es mucho más históricamente correcto que el mismísimo Europa Universalis 4, ya que este mod agrega países que no están en EU4, además de darle provincias a países que realmente las tuvieron durante esta época. Un ejemplo claro es Bulgaria, la cual no aparece ni por asombro en EU4, sin embargo aquí tenemos a la pequeña ciudad que dominaba Bulgaria durante el expansionismo otomano. Pero claro, en aspectos negativos, básicamente no hay decisiones para un montón de países dentro de este mod. Son muy pocos los países que tienen decisiones, aunque hay que decirlo todo, y es que hay mods que tienen muchísimas menos decisiones que los que tiene este mod, así que no está nada mal. Sinceramente, el Golden Age mod se tiene más que merecido el segundo puesto. Y sí, obviamente a diferencia de otros mods, este sí que tiene un desarrollo increíble en todas partes del mundo, incluyendo África, América, Asia, Oceanía y Europa. Por lo tanto, la diversión está 100% asegurada. Un mod 100% recomendado. Pero antes de ir a por el top 1, quiero que escriban en los comentarios quién creen que es el ganador. Ahora sí, y ahora sí, el top número 1 es para... An Unsung Will Rise. ¡Congratulations! No es como si los últimos vídeos hayan sido con este mod. Y es que era claro, este mod es la perfección en todo el sentido de la palabra, pero tenemos que decir un detalle. No es el mod original, el que hicieron los creadores, sino la versión mejorada por el usuario Maxioten, el cual ha mejorado este mod indiscutiblemente con decisiones para muchísimos países. Pero no solo las decisiones, sino que también ha agregado nuevos países al mod y ha aumentado la cantidad de infamia que se necesita para que se formen coaliciones en tu contra. Además de que ahora la infamia baja muchísimo más rápido, por lo que su experiencia será increíble. Sinceramente, si es que este no es el mejor mod de Victoria 2, no sé cuál sería, tal vez el GFM. Sin embargo, realmente es una gran experiencia jugar con este mod. Y ahora bien, para los que no lo conozcan o no habéis visto ninguno de mis vídeos, bueno, básicamente este mod se sitúa 1000 años después de lo acontecido en Victoria 2, o sea, en el año 2836. Muchos países han desaparecido por completo y ahora es nuestra misión seleccionar el país que queramos restaurar. Muchas de estas decisiones, como digo ya, han sido agregadas por Maxioten, ya que anteriormente no se podían hacer. Y no lo digo porque he hecho muchos vídeos sobre este mod, sino porque realmente es la combinación perfecta entre innovación, experiencia de usuario y, claro, diversión, que al fin y al cabo este es el objetivo de todos los videojuegos. Un claro ejemplo de cómo divertirse con este mod sería jugar con Moscú, el cual es un estado completamente destruido, es más, es incivilizado. Por lo tanto, si quieres restaurar el antiguo imperio ruso, tienes las decisiones de ir comprando poco a poco provincias para ir restaurando el imperio ruso. Igual con México, no podemos comprar provincias, pero podemos conquistarlas con casus bellis que nos dan las decisiones de este mod, o mejor dicho, la versión mejorada por Maxioten. Por lo que la medalla de oro está más que ganada. Realmente espero que os haya gustado el video de hoy, banda. Todos los links de estos mods estarán en el comentario fijado y de verdad muchísimas gracias a todos vosotros por haberse quedado hasta el final del vídeo. No olvidéis dejar su like. De hecho, os tengo una sorpresa muy extraña, por cierto, y es que si llegamos a los 15.000 antes de que acabe abril, bailaremos esta canción. Aunque yo no me preocupo mucho porque no creo que lleguemos. Espero.